encantado de estar aquí en el Centro de Estudios Montefénix, mi casa, pudiendo compartir toda esta información sobre la que podemos reflexionar. Y bueno, pues sí, también con muchísimo gusto de ver a tantos expertos conectados, porque yo creo que el diálogo final va a ser muy enriquecedor. El panorama internacional es complejo, muy complejo, pero para todo hay implicaciones para lo que estamos viviendo en México y creo que va a ser muy importante que reflexionemos sobre ello. Así es que bienvenidos a todos. Muchas gracias. Bueno, sí, estamos hablando de que hay, digamos, dos tipos de informe, ¿no? Está el que expide las Naciones Unidas sobre el tema de drogas. Por un lado están los informes que cada año expide la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y, por otro lado, cada 26 de junio, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito también expide su propio informe. Y ambos tienen su riqueza y ambos se complementan. Yo diría que el informe de la JIFE sí está más orientado hacia las respuestas en materia de políticas y legislación que presentan los diferentes países. Todo de acuerdo con las convenciones internacionales de control de drogas, la de 1961, 1971 y 1988. Y por lo tanto, entonces, pues se habla mucho en los informes de la JIFE sobre la disponibilidad de las sustancias para fines médicos y científicos, el control de las sustancias de acuerdo a cómo están reguladas y las diferentes acciones que están llevando a cabo los países a partir de los retos que están enfrentando. Por eso mismo es que, digamos, hay un informe azul, que es el informe general, luego tenemos el informe rosa, que es el informe de los químicos precursores, las sustancias que se usan para fabricar las diferentes drogas sintéticas o para extraer las moléculas psicoactivas de las plantas. El informe amarillo, que es sobre el consumo médico de estupefacientes, y hay un informe verde sobre el consumo médico de psicotrópicos, ¿no? Y luego está este de las Naciones Unidas, que sale cada año, que digamos también tiene diferentes fuentes y digamos tiene un rigor científico muy importante. Desde la primera fuente, que nos tocaba, querido Pepe, estando en CONADIC, pues contestar el famoso cuestionario revisado de informes anuales, el famoso ARQ. Siempre nos tocaba responderlo, las diferentes áreas de cada país, desde las que son de prevención hasta que las que son de control de oferta, responden ese cuestionario. Y obviamente, bueno, también existe un programa global de monitoreo de cultivos ilícitos que trae la UNODC, diferentes papers, publicaciones nacionales, datos proporcionados en investigaciones específicas por jefes de diferentes organismos internacionales, la Interpol, la Organización Mundial de Aduanas es muy importante en todo esto. El Observatorio Europeo de Drogas, la CICAD, etcétera, diferentes organismos multilaterales que también van dando información para este informe, ¿no? Y bueno, pues siempre empezamos con esto, con lo más general, que es cómo se estima que está el consumo de drogas a nivel mundial. Y nada más quiero hacer aquí yo una acotación que es muy importante. Yo les voy a estar dando información que dice 2022, aunque estemos a mitades del 2024. Pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes imagínense el titánico esfuerzo que hace la UNODC allá en Viena para rescatar los cuestionarios y las fuentes de información de todos los países, que son más de 190 países firmantes de las convenciones, ver que la información sea compatible, ver cuál es la calidad de la información y además establecer tendencias, porque muchas veces, pues, los últimos estudios epidemiológicos no son tan nuevos y México ahorita, digamos, todavía está en esa situación. Nuestra última encuesta de hogares, que aquí está el doctor Jorge Villatoro, como comentabas, pues se realizó con el Instituto Nacional de Psiquiatría y de Salud Pública, solicitado por entonces CONADIC, pues es del 2016, ¿no? Entonces, del 2016 al 2024, ¿qué tiene que hacer la ONU en el caso de México? Pues imaginarse las tendencias que podría seguir el consumo. Y entonces imagínense eso, pero para los 195 países, ¿no? Entonces no está fácil. Bueno, en fin, de alguna manera parece ser que la prevalencia, o sea, el porcentaje de consumo de alguna droga ilegal el último año en el mundo es más o menos estable, sería más o menos del 5, anda fluctuando entre el 5,4 y el 5,8% de la población mayor de 15 años. En los últimos 10 años ha sido más o menos estable esa tendencia.
Pero a la hora que eso se transforma en número de personas, entonces ahí es cuando va cambiando la cosa. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos que se estima que son 292 millones de personas las que consumieron alguna droga ilegal mayores de 15 años en el mundo en estos últimos 12 meses. Ya casi vamos llegando a las 300 millones de personas que consumieron alguna droga. Y esto representa en los últimos 10 años un incremento del 20%. Y bueno, es que recordemos que la población está creciendo de manera muy acelerada y sobre todo en algunos países de Asia, ¿no? Entonces, a pesar de que la prevalencia sea más o menos estable, realmente el número de personas sí va creciendo de manera importante. Em, Como siempre comento, bueno, pues la principal droga, la droga más consumida es la cannabis, con 228 millones de personas que la fumaron o la consumieron de alguna manera el último año. En segundo lugar, tenemos 60 millones de consumidores de opioides, de los cuales serían 32 millones de consumidores de opiáceos. Ahorita vamos a ver las diferencias entre uno y otro tipo de sustancia. Los 30 millones estimulantes tipo anfetamínico, del cual más del 90% estamos hablando de la metanfetamina. Entonces, digamos, prácticamente es lo que más estamos hablando aquí de esos 30 millones es de consumidores de metanfetamina y bueno, pues de principalmente la que viene en la presentación de cristal y 23,5 millones de consumidores de cocaína y 20 millones de consumidores de éxtasis. Ahora, siempre comento esto y es muy importante, históricamente siempre cocaína era la segunda droga más consumida en el mundo, pero de unos años para acá, no sé si unos 6 7 años, 7 8 años para acá, ha sido desbancada por este fenómeno de opioides y de estimulantes tipo anfetamínico del que vamos a estar hablando. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando que existe, digamos, una doble epidemia de consumo de opioides en el mundo, que tiene que ver con el consumo de opioides ilegales, como podría ser la heroína y el fentanilo, y también con el consumo de opioides médicos pero sin prescripción, o sea, fuera de prescripción, es decir, sin la supervisión de un médico. O sea, principalmente estamos hablando de oxicodona en América del Norte, háblese de Estados Unidos y Canadá, y de tramadol en África y algunas partes de Asia. Y el otro tema que de por sí, de hecho tengo toda una sección sobre esto, pues ¿por qué la metanfetamina tipo cristal ha desbancado a la cocaína? Bueno, pues porque precisamente, vamos a ver que ahora al crimen organizado le conviene mucho más promover el consumo de drogas que son sintéticas en lugar de drogas de origen vegetal. Y la cocaína, aunque es una sustancia semisintética, pues es una sustancia que requiere del arbusto de hoja de coca para poder extraer de ahí esa molécula. Entonces, bueno, pues de ahí que esté creciendo muchísimo más rápido el mercado de la metanfetamina tipo cristal. Ahora, aún así, cocaína y éxtasis, vamos a ver que después de la pandemia, o sea, estamos hablando de la pandemia que afectó principalmente a 2020, 2021, parte del 2022, hay un repunte importante en el consumo de cocaína y éxtasis que había bajado muchísimo durante la pandemia, pues por ser dos drogas cercanamente asociadas o íntimamente asociadas con el consumo recreativo en la vida nocturna, en la fiesta, ¿no? Entonces, después de la pandemia, pues está habiendo ahorita un retomar de estas sustancias. Este mapa de calor nos lo hace la ONU de manera muy, muy integral y nos pone en diferentes colores dónde está, digamos, el problema de consumo de sustancias en diferentes regiones del país. Aquí lo que hacen es quitar marihuana, ¿no? Porque si no todo se vería verde. Entonces le quitan marihuana y entonces podemos ver cómo está el consumo en algunas regiones del mundo. Y voy a destacar algunas cosas nada más. Entonces, tenemos un problema también de consumo de cocaína en Centro y Suramérica, pero que tiene que ver más con la pasta base de cocaína, que es este remanente del proceso de extracción de la cocaína, que digamos es la basurita que queda de la extracción de la cocaína y entonces la distribuyen aquí en el cono sur, ¿no? Sin embargo, realmente el mercado pujante actualmente de cocaína
tiene que ver con Estados Unidos y mucho más con Europa. En Europa es donde está aumentando ahora más. Y obviamente es la cocaína, otra vez en clorhidrato y otra vez a buenos precios y buena pureza, como en los años 80, porque les decía, para un estimulante muy potente y muy barato, pues mejor los carteles optan por el cristal, ¿no? Bueno, obviamente tenemos el tema de los opioides, del que vamos a hablar acá en Canadá y en Estados Unidos, muy, muy acusado. El tema de tramadol que les comentaba en África. Y esta región del mundo que es el área, el Asia del Pacífico y Oceanía, digamos, es la región en donde más se está consumiendo cristal y metanfetaminas en el mundo. Y de hecho, eh, eh, debe haber cerca de 10 millones, por ejemplo, de consumidores de cristal nada más en esta región, ¿no? Em, y bueno, vamos a ver, los flujos son muy importantes, pero además, obviamente, aquí está el Triángulo Dorado, en donde pues los países de esta región eran históricamente poderosos productores de heroína, pero ahora toda esa red la han transformado en producción de metanfetaminas, ¿no? Y un último caso que también llama mucho la atención últimamente es lo que está pasando aquí en el Medio Oriente con esta sustancia que se llama Captagón, ¿no? Que es un estimulante que ha repuntado mucho su consumo últimamente. Es una combinación de anfetamina con cafeína que antes, digamos, nada más se veía que en las autopsias de los terroristas cuando morían en los atentados, pero ahora ya está teniendo un mercado y además está teniendo un mercado mucho más importante en Europa. Em, bueno, ahora, ¿por qué las drogas sintéticas? Bueno, pues es mucho más fácil para el crimen organizado en vez de tener una parcela eh, que tienen que estar ocultando de las autoridades por ahí en la sierra, extorsionando a los campesinos y luego todo esa materia prima, transportarla para transformarla o extraer el narcótico. Es muchísimo más fácil conseguir los precursores, es decir, los químicos con los que se producen las diferentes sustancias. Mucho más fácil. Una vez que los han conseguido, entonces pueden hacer un mercado local, producen localmente y exportan a los países vecinos. El ritmo de reproducción es mucho más rápido, ¿no? Si, por ejemplo, si cosechan amapola, pues la amapola tiene 2 o 3 ciclos de producción al año. En cambio, un laboratorio de fentanilo, pues cada semana les va dando una producción, ¿no? Los volúmenes y bueno, la posibilidad obviamente de desarrollar nuevas sustancias y también estas sustancias tienen más versatilidad en sus vías de consumo, o sea, se pueden esnifar, inyectar, tomar en píldoras, etcétera, pero lamentablemente pues con una farmacología que no necesariamente conocemos y la cual puede ser peligrosa respecto a los adulterantes que contenga o los efectos que el usuario no sabe que va a tener en él y entonces intoxicaciones importantes y sobredosis, ¿no? Otra de las cosas es justamente no solamente el tema de cómo se puede almacenar, sino que también estas es mucho más fácil venderlas por internet, por las redes sociales o por la famosa dark web. Y también es mucho más fácil que se vayan y se entreguen por los servicios de paquetería de mensajería y los correos públicos de los países. Entonces, todo esto hace que el usuario pueda decir que se entregue en un PO Box, digamos, o en un lugar determinado que ni siquiera es su casa, o si no, bueno, pues que se lo entreguen a su casa, ¿no? Y el pago además es por vías electrónicas, y bueno, obviamente entonces se elimina el contacto cara a cara entre el distribuidor de la droga y el usuario final. Aquí tenemos el ejemplo clarísimo de lo que está pasando con la metanfetamina en el mundo. Entonces ustedes pueden ver las flechas gruesas, son cómo se produce la metanfetamina para un mercado local o se exporta y entonces vemos como México y Centroamérica pues tienen su producción local. Estados Unidos también tiene su producción local. Hay una importante cantidad de laboratorios de metanfetamina incautados en Estados Unidos, ¿no? Lo que les decía del Triángulo Dorado, aquí está. La fuerza que tiene esta área para el abasto de Asia. Y bueno, ahora un tema que también está ocurriendo que llama mucho la atención es la transformación de las redes de tráfico en Afganistán, que estaban
diseñadas para la heroína y que ahora las están transformando también para producir y traficar metanfetamina para toda la parte central de Asia y Europa. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Ahora, un fenómeno que a mí siempre me ha parecido increíble es como los precursores de cristal, que es el P2P, que se usa ahora en vez de la efedrina y la pseudoefedrina para producir cristal, vienen de China, vienen a México, aquí se produce el cristal y luego este cristal va a Australia, cuando Australia es un vecino de China. Entonces, les es más fácil, de verdad, o sea, mandar todos los precursores atravesando todo el Océano Pacífico, y luego regresar la sustancia. En fin, bueno. Y entonces, miren, por ejemplo, aquí de una base de 100, de 100%, pues la percepción que las diferentes autoridades están dando sobre cómo ha aumentado el consumo de diferentes sustancias, vemos que pues tenemos un aumento de hasta el 350% en 10 años del consumo de cannabis. Esto es cualitativo, no es cuantitativo, es cualitativo, pero pues los estimulantes tipo anfetamínicos pues llegan también a un 200% de aumento, ¿no? Y cuando vemos las incautaciones, aquí sí, estos son datos, datos duros, pues sí vemos cómo en los últimos 5 años las incautaciones de estimulantes tipo anfetamínico, como les digo, principalmente que son metanfetamina, pues están por los cielos, ¿no? Y bueno, el importante aumento también con cocaína. Y aquí con opioides está bajando, pero les voy a decir por qué. Estamos hablando aquí de kilos, ¿no? Entonces, está bajando muchísimo el tráfico de heroína, pero porque está aumentando el tráfico de un opioide sintético, que es el famosísimo fentanilo, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, si vemos cuál es la sustancia sintética más usada en diferentes países, pues lo que vemos justamente es lo que yo les decía, pues esta zona del mundo con un problema de metanfetamina importante, México también, pero pues también tenemos que considerar los otros sustancias sintéticas. Entonces, bueno, pues tenemos los opioides farmacéuticos sintéticos en la parte esta de Norteamérica. Me llamó mucho la atención ver pues que el éxtasis quizás sea la droga más abusada, digamos, en esta región de Sudamérica, de acuerdo con este informe, y tranquilizantes y sedantes, por ejemplo, en algunos países de Sudamérica. El problema que ya decíamos de tramadol en África, ¿no? Y Medio Oriente, digamos. Y bueno, en Europa, digamos, también tenemos varios problemas con anfetaminas y con algunos opioides farmacéuticos, ¿no? Ahora, no todos los 292 millones de personas que consumieron alguna droga el año pasado cumplirían los criterios de un trastorno por consumo de sustancias. ¿Ok? Entonces, digamos, de esos 292 millones, son 64 millones los que pudiéramos decir que cumplen con los criterios para un trastorno de consumo de sustancias. Ahora bien, esto es algo que ha aumentado 3% solo en los últimos 5 años. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que sí tenemos un problema ahorita, pues esto de las drogas sintéticas que pueden ser mucho más adictivas, puede estarse reflejando en una tendencia muy, muy a la alza respecto a los trastornos por dependencia, pero también, considerando que la marihuana o la cannabis es la droga más consumida, tenemos que ver también qué está pasando con el fenómeno del desarrollo de dependencia de esta sustancia. Fíjense que tristemente ha bajado el número de personas que tienen acceso a tratamiento. Em, Ahora son uno de cada 11. Llegamos a ser uno de cada 8, uno de cada 9, pero ahora son uno de cada 11. Entonces está creciendo mucho más el número de personas que requieren tratamiento que la capacidad de los servicios de atenderlos. Y además esto está diferenciado. Para hombres es uno de cada 7, pero para mujeres es uno de cada 18. Entonces hay una serie de barreras importantísimas respecto a la posibilidad que tienen las mujeres de encontrar servicios adecuados para ellas, personal adecuado, debidamente capacitado, programas desarrollados para las mujeres con problemas de adicciones y el estigma, que es la principal barrera que hace que muchas mujeres no quieran aceptar públicamente que tienen un problema de adicciones.
En los diferentes continentes del mundo tenemos aquí las principales drogas de impacto, o sea, es decir, las drogas por las que las personas buscan tratamiento. Eh, Vemos que en África, digamos, la principal droga va a ser la marihuana. Y en segundo lugar, los opioides, estamos hablando del problema con el tramadol. En las Américas, esto viene desde Canadá hasta Argentina. Digamos, tenemos ahí una distribución porque son, digamos, yo creo, fenómenos muy diferentes los que ocurren en las diferentes regiones de América. Pero entonces tenemos, pues, opioides en primer lugar, con casi la tercera parte. Luego sería la los estimulantes tipo anfetamínicos, luego otras sustancias y la cannabis. Entonces, ahí está como distribuido en América, ¿no? En Asia, pues sí, el problema con la mitad de los usuarios, pues tiene que ver con estimulantes tipo anfetamínico y en segundo lugar, casi la tercera parte tiene que ver con opioides. En Europa, la mitad tiene que ver con opioides y en Oceanía también tenemos que más del 40% tiene que ver con estimulantes tipo anfetamínicos y 37% con cannabis. Entonces, otra vez, tenemos estas nuevas sustancias sintéticas muy adictivas y además tenemos también el problema de la cannabis, que a pesar de que nuestros jóvenes se la pasan considerando muchos de ellos que es una droga inocua que no, con la que no van a tener problemas, pues claramente muchas personas en el mundo están buscando tratamiento por su problema con el consumo de cannabis, ¿no? Usuarios de drogas inyectables, tenemos cerca de 14 millones de personas que están inyectándose sustancias, 6.8 millones de ellos presentan hepatitis C, 1.6 millones de ellos están viviendo con VIH y 1.4 millones de ellos con VIH y hepatitis C. Esto es importantísimo pues para los programas de salud pública, los programas de intercambios de jeringas y de reducción de daños, porque obviamente necesitamos ver la manera de que estas personas no sigan teniendo estos riesgos de contagio tan importantes. Y algo que es muy importante es que es 3 o 4 veces más probable que las mujeres que usan drogas inyectables se contagien de estas enfermedades que los hombres. Y es que además de que no tienen igual acceso a los programas de reducción de daños por el estigma del que hablábamos y las diferentes barreras estructurales, también tienen mucho la tendencia o mucho más la tendencia a compartir las jeringas con su pareja y que la pareja sea la que se inyecte primero. Es decir, hay todo un tema ahí respecto a los roles en la pareja hasta en esto, ¿no? Esta es una gráfica que viene de un estudio del 2017, pero digamos la situación sigue estando prevalente y es justamente que se estima que son cerca de 585,000 personas que mueren por el consumo de sustancias y estamos viendo que la principal causa de esa muerte tiene que ver con la hepatitis C. Entonces necesitamos tener acceso, buenos programas de acceso a hepatitis C, puesto que ya existe un tratamiento para curar la hepatitis C. Y en segundo lugar, bueno, pues las muertes por sobredosis son las que también están llevando aquí una carga importante en esa mortalidad. Cuando hablamos de los impactos de las diferentes sustancias, entonces tenemos que, a nivel mundial, lo que se estima es que la mitad de las personas con trastornos por, eh, por consumo de sustancias, ya sea abuso o dependencia, la mitad de ellas es por cannabis, ¿ok? Y la tercera parte es por opioides. Entonces, otra vez ahí hablamos pues de la importancia de la prevención del consumo de este tipo de sustancias. Las muertes relacionadas, pues de todas las muertes relacionadas tenemos que el 72% de ellas pues están relacionadas con el consumo de los opioides. Y respecto a la demanda de tratamiento, pues tenemos que el 38% de las demandas de tratamiento en el mundo son por problemas con cannabis y 35% son por problemas con opioides. 14% son por metanfetamina. Y bueno, las sustancias más encontradas, digamos, en las sobredosis, pues tienen que ver con, en primer lugar, y por mucho, ustedes pueden ver 15,000 eh, opioides. Esto es en el estudio que se hizo en 66 países. Muy por debajo, pero ahí están, son sedantes farmacéuticos, es decir, estamos hablando principalmente de benzodiazepinas, después muy de cerca cocaína,
y luego estimulantes tipo anfetamínicos, ¿no? Y bueno, aquí nada más, pues recordarnos que muchos de los jóvenes empiezan en este problema de los estimulantes o de las drogas sintéticas por probarlas en los ambientes festivos, en los ambientes de ocio nocturno, pero pues luego hay consecuencias, ¿no? Y para mí es muy importante, aunque no viene tal cual esta imagen en el Informe Mundial de Drogas, se está refiriendo constantemente a este riesgo, y es el riesgo de cuando comparamos los cerebros de personas sanas con los cerebros de personas que tienen problemas de consumo, pues vemos justamente que hay un daño en las áreas que regulan emociones e impulsos importantísimos que producen esto. Muy importantes. Nos llegan los pacientes con problemas de cristal, con problemas psicóticos, con problemas de déficit cognitivo, con problemas físicos importantísimos que hay que atender. Y entonces el tratamiento no solamente puede ser un tratamiento de consejería y de acompañamiento, sino que tiene que haber consejero, profesional psicólogo, médico atendiendo las comorbilidades médicas y psiquiatra atendiendo los cuadros psicóticos. Entonces, requiere una atención integral y esto es el cerebro. 14 meses después, ya más o menos rehabilitado el cerebro. Entonces vemos que aquí estamos hablando de recuperación y de rehabilitación a mediano y largo plazo. Inclusive farmacoterapia para disminuir los cravings, que no solamente es a corto plazo, sino que es farmacoterapia a mediano y largo plazo para disminuir los síndromes de abstinencia. Siempre hablamos del tema de la mujer y bueno, entonces las mujeres son una población especialmente en riesgo, está aumentando mucho el consumo en mujeres, tiene que ver con muchos problemas que están detrás, que va desde el estigma que ya hablábamos, de la discriminación, el papel de la mujer en las diferentes sociedades, el haber sido víctima de diferentes tipos de violencia, y entonces desarrollar trastornos mentales como estrés postraumático, depresión, ansiedad, problemas alimenticios que además se automedican, digamos, con estas sustancias de abuso. Y entonces tenemos lo que llamamos el efecto este de telescopio, en donde vemos que por una vulnerabilidad biológica, pero también social, la mujer va desarrollando mucho más rápido los trastornos por consumo de sustancias que los hombres. Y bueno, pues vemos que en tratamiento, digamos, varía entre un 10 y un 36% la proporción de mujeres que están buscando tratamiento por sus problemas de sus consumos de sustancias, y vemos que hay una diferencia entre hombres y mujeres respecto a la proporción en la que consumen sustancias, pero vemos que sobre todo en sustancias como anfetaminas o el uso de fármacos opioides sin prescripción, pues hay, digamos, una mayor este, eh, equilibrio, digamos, entre la prevalencia hombre y mujer a nivel mundial, ¿no? Ahora, nuevas sustancias psicoactivas. Y quiero hablarles también de nuevos adulterantes porque otra vez tenemos que insistir en que mucho de lo que está pasando con los nuevos opioidéticos tiene que ver con que se usan como adulterantes, más que como la sustancia que está buscando consumir un individuo. Entonces, tenemos nuevos adulterantes, pero también tenemos nuevas mezclas y quiero platicarles un poquito también de eso. Entonces, nuevas sustancias psicoactivas son todas aquellas que no están reguladas o controladas por los tratados internacionales y van variando cada año respecto a cuántas de estas sustancias no bajo fiscalización están circulando en el mundo y también cuántas son realmente nuevas que no se habían detectado antes. Entonces, lo que tenemos para este año es que son 566 nuevas drogas circulando en el mundo, que fueron incautadas en el mundo en 2022. Respecto al número de nuevas drogas, digamos, más o menos hay una tendencia estable, pero muy alta, es decir, tenemos todas estas nuevas drogas que están circulando por el mundo. Realmente, en total, suman las 900 y tantas drogas que no están bajo fiscalización. Y totalmente nuevas, es decir, que no se habían incautado o detectado antes en el mundo, son 44 nuevas drogas en el 2022, ¿sale? Recordemos que muchas de estas drogas se usan como adulterantes para que las personas, los dealers que las venden o quienes las fabrican puedan evadir más fácilmente la justicia cuando son detenidos con estas sustancias. Pero el problema es que los efectos de muchas de estas sustancias no los conocemos. Ahora,
Siempre hago este cálculo con las personas con las que comparto esta información. Si el año tiene 50 y tantas semanas y tuvimos 44 drogas totalmente nuevas en el año, entonces prácticamente tenemos en el mundo una nueva droga cada semana. Cada semana tenemos una nueva droga. Esta es, digamos, la gráfica de las incautaciones, pero aquí sobre todo lo que quiero hacer ver es, digamos, las categorías de drogas. Entonces, tenemos lo que son los cannabinoides sintéticos, que no son derivados de la cannabis, son sintéticos, entonces son sustancias sintéticas que tienen efectos parecidos a los de los cannabinoides, a los de la cannabis, los famosos spice, pero que lamentablemente cuando el usuario tiene una sobredosis, los efectos pueden ser muy dramáticos y pueden ser muy peligrosos. Tenemos las fenciclidinas, de la cual la más famosa es la ketamina, de la cual vamos a hablar específicamente. Son sustancias que son estimulantes y también son alucinógenos disociativos, o sea, el usuario, siente que cuando tiene una alucinación con este tipo de sustancias se sale de su cuerpo, digamos, una alucinación muy particular. Las catinonas sintéticas, que son quizás los estimulantes más poderosos que existen, el más famoso es la mefedrona o la flaca, sustancias que también en una intoxicación fuerte llevan a cuadros psicóticos muy, muy, muy particulares, en donde la gente tiene mucha energía, mucha agresividad y se lastima mucho. Las fenetilaminas, que son, digamos, los parientes, los primos de las anfetaminas, las piperacinas, otros tipos de estimulantes, las triptaminas, que, digamos, son la versión sintética de los alucinógenos, como hay un tipo de psilocibina sintética, hay un tipo de mescalina sintética, está el famoso DMT clasificado dentro de estas. Y bueno, más o menos así es como se han venido comportando en los últimos 10 años la producción de estas sustancias, y verán que lo que más se produce son nuevas drogas que son estimulantes, y en segundo lugar cannabinoides sintéticos. ¿Por qué lo de los cannabinoides sintéticos? Bueno, lo de los estimulantes también, digamos, mucho tiene que ver, como les decía, con que se usen como adulterantes, entonces a la gente le venden lo que ella cree que es cocaína o anfetaminas o metanfetamina, y realmente le están vendiendo otra sustancia que es otro estimulante. Y la de los cannabinoides sintéticos, pues mucho ha tenido que ver con jóvenes que quieren sentir los efectos de la marihuana, pero no quieren ser detectados en los antidopings, no quieren ser detectados por la autoridad. Entonces se van por el consumo de cannabinoides sintéticos. Creo que también es importante la presencia de los alucinógenos con las nuevas drogas y, como ustedes pueden ver, pues también los opioides sintéticos, ¿no? Y aquí tenemos este tema que es, yo creo que de los más relevantes del informe de este año, y que tiene implicaciones que tenemos que pensar muy, muy seriamente. Ustedes recordarán que en el 2021, si no mal recuerdo, los talibanes retomaron el control de Afganistán. El ejército norteamericano salió de Afganistán y entonces se estableció un régimen talibán. Antes, cuando los talibanes, digamos, eran un grupo ilegal dentro de Afganistán, que es este país que está aquí, ellos se presume que mucho de sus ingresos lo obtenían del mercado de heroína. Entonces ellos plantaban amapola y de eso distribuían heroína. De hecho, Afganistán, este país, es, digamos, el principal distribuidor de heroína en todos estos países del mundo. Si se fijan, entonces cerca del 90% de la producción de heroína del mundo se estaba dando en Afganistán y para todos estos países del mundo. Ahora bien, cuando llega el régimen talibán a Afganistán, digamos que como parte de los acuerdos que hacen para legitimar su gobierno ante las Naciones Unidas, pues es que van a hacer un estricto prohibición de la producción de opioides y heroína en su país. Y eso nos lleva a que en el 2022 em, disminuyó un 95% la producción de heroína proveniente de Afganistán. 95%. ¿Ok? Ahora, ¿qué implicaciones está teniendo eso? Pues varias implicaciones. Una, pues ahora la importancia de la producción de opioides en México y Colombia, para toda esta parte del mundo. La importancia de la producción de heroína en el Triángulo Dorado, Laos, Myanmar, para toda esta región del mundo.
que recuerden, aquí tenemos millones de consumidores de opioides. Y la otra implicación es que, bueno, pues ahora esas redes de distribución de heroína que tenía Afganistán, ahora se están usando, pero para la distribución de cristal, de metanfetamina tipo cristal, principalmente hacia Asia y Europa. Y la segunda implicación, y por eso puse aquí esta pequeña gráfica, pues tiene que ver con que ¿qué va a pasar con esos mercados de personas adictas a la heroína que ya no van a tener forma de conseguir su heroína?